¿ya? Tú tienes el equipo, tú tienes el equipo, y lo que sucede es lo siguiente. En el caso de específico, uno, está claro que como en la parte posterior o trasera no tenemos ningún esfuerzo, necesito menor resistencia. Eso no, eso no, eso no significa que el hule es menos resistente que el metal, pero ahorita les voy a mencionar, es el caucho, ¿ya? Como tengo la menor fuerza, el menor esfuerzo, entonces voy a trabajar con las llantas, aquí de caucho. Como voy a realizar mayor fuerza, mayor esfuerzo, teniendo en cuenta los componentes, teniendo en cuenta el cucharón, la energía y todo lo demás, el sistema eléctrico es más algo interno. Ya acá tiene que ver mucho el tipo de terreno, el tipo de fuerza, carga. ¿Qué más mencionó? La caída, porque sí puede generar un problema, la caída de roca. ¿Ya? Y hay otro factor importante. De repente, no sé, de repente Bruce les ha mencionado en operaciones mineras. Cuando el caucho, no sé si se darán cuenta que acá estamos a cielo abierto. Sí, profe, eso se ve, ya. El calor puede ser tan extremo que caliente el caucho y es casi como mantequilla. Yo siempre explico así porque es lo más fácil para que me entiendas. Es como que fuera mantequilla y una roca en forma de punta puede ser un cuchillo. Ya imagínate la mantequilla más blandita que hayas podido tener. ¿Ya? Y agarras el cuchillito y pasas suavemente. ¿Y qué hace? Lo corta. Bueno, la corta la mantequilla, ¿cierto? En el caso del caucho se puede generar grandes averías debido a ese problema medioambiental, porque tiene que ver con la temperatura, con las condiciones climáticas, climatológicas, ¿ya? Y por el otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos también ventajas y desventajas, o sea, a eso me refería. Me imagino Bruce siempre habla, ¿no? De estas cosas, de estos temas. Ventajas y desventajas. Las ventajas de una llanta hecha de hule, de caucho, es que puede ser una desventaja la presión porque sí, en algunas oportunidades revientan los componentes y la lanzan a 50, 100, 150 metros. Eso representa un alto potencial. Ya eso no va a suceder con la llanta metálica, porque la llanta metálica no va a disparar esos componentes. Pero ¿cuál va a ser el inconveniente? Que como tiene esas especies de rejillas, ¿ya? ¿Cuál es el inconveniente ahora? Imaginemos que existen por el camino, están cayendo de las rocas del camión minero, están cayendo pequeños fragmentos de roca. Entonces ¿cómo le llamaríamos? Lo pueden generar ahí atascamientos, imaginemos. Y si fueran cerca a lo que es el área del brazo, pueden generar problemas con el brazo. Eso no va a pasar con las llantas de caucho, porque la llanta de caucho lo único que va a suceder es que simplemente va a girar, va a girar, va a girar, la roca se va a quedar ahí atravesada, de repente le va a hacer un daño y va a seguir girando y va a seguir girando. No sé si alguna vez habrán ustedes observado las llantas de los camiones, de los equipos, volquetes, de los cargadores, de los retroexcavadoras. En algunos casos están bastante dañadas y aún así se siguen trabajando. Ya en minería lógicamente que somos más estrictos, pero existen ventajas y desventajas. Porque ahora, si tiene una gran cantidad de rocas, pueden afectar el trenzado o amarre que se tiene de metal a metal. Y eso tal vez me va a generar problemas porque el operador no va a poder transportarse con el equipo. ¿Por qué? Porque primero van a tener que sacar esas rocas y verificar si es que sea o no se ha malogrado ese amarre. En ciertas oportunidades incluso ese problema que se genera puede alterar y puede romper acá los metales, por lo tanto se tiene que hacer una soldadura y para eso tiene que estar máquina parada.
Es lo mismo, eso no quiere decir que el caucho va a ser, no va a tener problemas. El caucho revienta y es la presión la que te puede matar. En el caso de este metal, es que si es que no está completamente amarrado, es como una cadena de una bicicleta. ¿Qué pasa si solamente un componente de esa cadena deja de funcionar, o sea, se rompe? Lamentablemente, o bien haces más pequeña la cadena, o bien tienes que soldar. Como es metal, se puede. No sé si me habrás entendido. Yo quería ser un poco más aplicativo en la parte de hoy día, o sea, yendo a los peligros mecánicos que pudieran existir no solamente en los equipos. Pueden haber peligros mecánicos en las fajas, en un sistema industrial, una planta. Todo lo que te puedas imaginar. ¿Y qué tienes que hacer? Mientras falla, mientras falla no vas a intentar hacer un programa, un procedimiento. ¿Qué se hace? Se soluciona. Nada más. Así de simple. Por ejemplo, ¿qué puede suceder en el caso de las fajas? En el caso de las fajas, generalmente el material debe tener un tamaño, ¿no? Promedio. ¿Y qué sucede cuando existen rocas de mayor tamaño? Teniendo en cuenta que las fajas no sirven para triturar, simplemente sirven para desplazar, entonces se pueden existir atoros. Y eso sí me puede dañar el Kevlar. Estas fajas están hechas de Kevlar. ¿Qué es el Kevlar? Es, es el material del cual están hechos los trajes antibalas. Porque esta faja necesita una alta resistencia, ya que va a transportar diferentes materiales. No solamente finos, o sea, no solamente como si fueran arenillas. No solamente pequeñas roquitas, sino también pueden ser medianas o tal vez pueda pasar un fragmento grande. Ya, y teniendo en cuenta todas esas características, entonces, uno, el operador de la faja o el operador del sistema, no creas que el operador va a estar encargado de todo el sistema de poleas y fajas. Son por áreas. Están divididos por secciones los operadores de la faja, porque también hay operadores de faja. Y lo que tiene que analizar es, tiene que observar, estas fajas tienen cámaras para observar y analizar las distintas áreas por las cuales está habiendo un flujo continuo de material. Ya acá existen distintos componentes de metal, como te darás cuenta, y también se tienen que analizar en el momento que se hace una inspección. Pero claro, tomando en cuenta todas las todo lo que tenga que ver con seguridad, los EPPs, se está utilizando o no se está utilizando una guarda, qué sistema puede bloquear en el caso de que hubiera una falla, en el caso en que hubiera algún trabajador atrapado. Porque sucede. ¿A quién le ha pasado? A Cerro Verde. ¿Qué le pasó? Entonces imaginemos esta situación de aquí. Esto es en interior mina subterránea, ya no sé si se estarán dando cuenta. Que profe, las fajas se colocan en interior, o sea, las fajas están dentro de la mina en subterránea, es que eso es para economizar tiempos. Hasta que salgas al exterior con tu carga, descargues y recién pase por la faja transportadora, pierdes tiempo. Entonces esta faja se coloca en interior mina. ¿Ya? A Cerro Verde, ¿qué le pasó? Un trabajador, y eso fue un accidente mortal. Fue el año más, no sé si fue el año negro, porque Cerro Verde ha tenido muchos problemas a lo largo de los años. No solamente Cerro Verde, la mayoría de minas siempre tiene problemas por accidentes. ¿Ya? Yo voy a mencionar un caso que tiene que ver con esto de mecánica. El operador de la planta, en sí, el que estaba cerca a la faja, la verdad es en el informe de investigación no se pudo predecir o no se pudo saber que por qué el trabajador tomó esta decisión. Lo único que se sabe es que el trabajador estaba en el área de trabajo, ya, estaba en su sección, en la sección de la faja. Ahora, el trabajador estaba analizando las muestras de la roca. ¿Qué se le metió en la cabeza? ¿Quién sabe? Pero estaba con el celular y ¿qué creería, no? El celular lo coloca en la faja. Se olvidaría, tendría problemas, quién sabe. Entonces el celular lo coloca en la faja. ¿Qué pensaría? Que este se iba a quedar quieto, en fin. Cuando se da cuenta metros más adelante, intenta agarrar su celular. Como una reacción rápida. O sea, reaccionó en un tiempo corto
intentó agarrar su celular. ¿Y qué crees que fue lo que pasó? Le agarró el guante y lamentablemente lo terminó triturando. Y eso es porque aún así exista una parada de emergencia frente a cualquier situación, la reacción, como lleva una alta velocidad esta faja, en un segundo puede haberse desplazado ya 9 metros. Y de repente desde el punto de donde estaba ese trabajador estaba muy cerca a la zona donde empezaban a existir poleas, donde empezaban a existir tal vez hasta trituradores, chancadores de quijadas, molinos. Por eso es importante verificar el área de trabajo. Y si fuera posible, así como en este caso, ¿no? Y como en todos los casos cuando se hacen estas instalaciones, el operador no puede estar intentando, o bueno, cuando usan los EPPs no debe tener mangas, no debe tener ninguna parte del EPP que esté saliendo. Todo debe estar asegurado a las características y el, ¿cómo le llamaríamos? Y la forma del cuerpo del trabajador o trabajadora, porque no solamente son hombres los que trabajan en interior mina. Eso es más o menos lo que yo les puedo decir. ¿Sí? Disculpen, estoy todavía no. El mantenimiento preventivo, ¿ya? Son aquellos que se van a realizar entonces de manera anticipada, ¿ya? Se trata de la descripción detallada de las tareas asociadas al mantenimiento que se le va a dar a una máquina o equipo, explicando acciones, plazos, recambios de limpieza, comprobación, ajuste, lubricación y sustitución de piezas. Existen softwares de mantenimiento los cuales te van a facilitar el plan. Tú puedes hacer un plan en la gestión de mantenimiento asistida por ordenador, o por computadora. En cualquiera de los dos casos, el preventivo se refiere a anticipar los problemas. Por eso se pueden hacer planes. En sí es fácil, pero hay que hacerlo bien. Ahora, para hacer un programa de mantenimiento, ¿qué necesitaré? Los manuales. ¿Quién me va a entregar el manual de los equipos RAM? Incluso recuerda que no solamente se les hace mantenimiento a los equipos. Yo sé que te he explicado mayormente llevándolo con las máquinas, pero no es lo único al que se le hace mantenimiento. Se le puede hacer mantenimiento a las herramientas, a los accesorios, a los equipos. A lo que me refiero con equipos es manual, a lo que funciona manualmente, pero con un motor. Por ejemplo, puede ser una Jackleg o una Bosch, que son máquinas que se utilizan manualmente, o puede ser un Esmeril, o entre otros equipos que se van a utilizar manualmente pero con energía eléctrica, ¿ya? Las máquinas, la diferencia es el tamaño. Las máquinas son inmensas. Por ejemplo, desde el mini cargador, pero el mini cargador, profe, no es muy grande y además se maneja manualmente. No se maneja manualmente, es una asistencia, es una operación asistida. ¿Asistida mediante qué? Mediante los sistemas del equipo. Tú tienes diferentes palancas que van a hacer diferentes movimientos. Entonces, ahí está la diferencia, ¿ya? ¿Y para qué se hace todo esto? Para evitar averías. ¿Ya? Y si no fuera posible contactar con el fabricante por si se dispone de alguno similar, aunque no sea del modelo exacto. O sea, tú puedes buscar un manual que te ha dado el fabricante, o puedes buscar un manual que pueda tener las mismas características. ¿Cómo le llamaríamos? Es como que no tengo el manual del 797F, pero tengo el manual del 797E. Entonces me puede servir.
es como que es algo asociado, una referencia, ahí está, una referencia que voy a tomar para poder hacer mantenimiento, porque cuando nosotros hablamos de mantenimiento necesito reconocer las partes, necesito reconocer ciertas indicaciones que me va a decir el fabricante, porque el fabricante conoce la máquina. ¿Ya? Establecer un manual mínimo de buen uso para los operarios de la máquina, que incluya la limpieza y el espacio cercano. ¿Por qué? Porque también existen peligros asociados a los operadores del equipo. Peligros tanto para ellos como para las personas que puedan estar cerca al área de operaciones. Establecer una lista de puntos de comprobación, ¿cómo se llama? Los checklist. El nivel de lubricante, la presión, temperatura, voltaje, peso. ¿Qué más tienes? El nivel de combustible, el nivel de aceite, tienes el nivel de refrigerante, entre otros. Todo eso se revisa. Los valores, tolerancias, periodicidad de comprobación, horas, días, semanas. Recuerda, se hace un programa. ¿Cuántas horas? Un factor era 10 horas. Después de 10 horas, 50 horas. Después de 50 horas, 250 horas. Después de 250 horas, 500 horas. Después de 500 horas, 1000 horas. Después de 1000, 2000, 5000, 10000. Generalmente es un múltiplo de 250. Ya se hizo el cambio 250. Ahora, después de eso, a 500, ¿qué se va a hacer? A 750, ¿qué se va a hacer? A 1000, ¿qué se va a hacer? Después de 1250 horas, ¿qué se va a hacer? Y así sucesivamente. Ya para evitar cualquier tipo de falla. Es 24/7. Tú tienes que estar en el momento en que realicen el trabajo, las 24 horas, los 7 días. Y debes tener un stock para hacer cambios. En algunos casos se hacen vibraciones. Se someten a equipos que lo que van a hacer es generar una onda. Esa onda viaja por los componentes del equipo. Se le llaman ¿cómo le llaman? Equipos de monitoreo ultrasónico. Entonces envía una onda que tiene una velocidad por encima del sonido. Entonces esa onda viaja y cuando regresa te da cierta información. Eso no quiere decir que tú vas a utilizar siempre softwares o herramientas que te van a dar valores de la máquina. Lo que debe hacer uno en el preventivo es siempre estar atento al programa que se tiene. ¿Qué le toca? Revisión de aceite, revisión de los filtros o cambio de los filtros. La transmisión, el sistema de inyección, el sistema de suspensión, todos y cada uno de los problemas que pudieran suscitarse. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profesor. ¿Los demás? Sí, profesor. Profe. Para esto se debe hacer se hace la descripción de los equipos que tengo primero. Yo necesito reconocer los equipos. Ya, ahorita vamos a hacer un breve reconocimiento de equipos. Mantenimiento preventivo. ¿Conoces el costo de la hora de parada de producción en la empresa? Esa pregunta le haces al de mantenimiento. Él es el que te va a dar estos datos, el costo de hora. No solamente él, te puede dar también el de operaciones. ¿Cuánto cuesta una hora de parada de producción? Incluso en algunos casos no se habla de hora de parada, o sea, no todo se detiene en un mismo momento. Se habla hora inoperativa. ¿Y eso a qué tiene que ver? Con un equipo en específico. ¿Cuánto pierdes de producción o incluso en costos? ¿Cuánto está generando de pérdida mientras el equipo esté parado? ¿Cuánto tiempo se invirtió en averías? En el mes, en la semana, en el año. ¿Qué tareas de mantenimiento se podrían hacer para reducir las averías?
Entonces nosotros sabemos que las averías son caras. Y eso es en cualquier parte. Entonces, para desarrollar este plan de mantenimiento, ya, y no solamente es mantenimiento preventivo para equipos pesados, sino es también mantenimiento industrial, para reducir las averías imprevistas y para que toda la empresa así tenga una mejor producción y todos se vean beneficiados, ya que se puede anticipar las cosas. Ya, recuerda que siempre van a existir averías también que son críticas y muy críticas. Entonces, de todas maneras yo trabajo con todo, o sea, todo lo que me suceda o lo que no suceda y que yo lo pueda anticipar. La inversión es muy importante, dependiendo de cuánto yo esté eh, intentando dar a favor de solucionar todos los problemas. ¿Ya? El mal funcionamiento y la inoperancia. Realizar un plan disminuye los costos, disminuye las paradas de máquina, disminuye la actividad, o sea, la subactividad de producción se refiere a lo que pueda estar debajo de ese estándar o de ese valor. Por ejemplo, en minas, 300.000 toneladas, 10.000 toneladas, subactividad porque está debajo de ese valor. Se ven también disminuidas el número de intervenciones, horas empleadas y los costos para corregir y solucionar averías. ¿Ya? ¿Cuáles son los objetivos? Minimizar al máximo las acciones correctivas, intervenir con el mantenimiento antes de producirse la avería, reducir los gastos por mantenimiento, reparaciones, aumentar la disponibilidad de la maquinaria, alargar la vida útil. ¿Qué es la vida útil? No sé si yo les habré hablado. La vida útil es los años o tiempo de duración que va a tener tu equipo y que no va a presentar todavía muchos problemas. Por ejemplo, tu equipo tiene un 85 a 90% o hasta 95% de eficiencia. Ya, todavía está en su vida útil. Cuando empiezan a pasar los años, esa eficiencia empieza a disminuir, pero no puedes permitir que esté por debajo del 75% de eficiencia. Ahora, ¿cómo se mide la eficiencia? No sé si alguna vez les habré explicado, hoy día les voy a explicar, ¿ya? Esto es un tema netamente operativo. Ya la próxima semana en el predictivo creo que simplemente te pondría casos ya. O sea, te diría, a ver, mira, esta es la foto que se tomó cuando se estaba realizando el mantenimiento. Entonces dime tú, ¿cuáles son los peligros y riesgos? Ah, profe, tienes esto, como preparándose también para su examen, ¿ya? Aumentar la productividad, la maquinaria, el operador, evitando tiempos muertos. ¿A qué se le llama tiempo muerto? Tiempo perdido. ¿Ya? ¿Para qué se quiere alargar la vida útil de la máquina? Para optimizar ese costo, ese presupuesto que yo he dado para comprarla. Para tener mayor rentabilidad. Para evitar la pérdida de materia prima que pueda o que quede inutilizable cuando salen mal los procesos. La cadena de fabricación es tienes dos cadenas, la cadena de fabricación y la cadena de suministro. ¿Cuál es la cadena de suministro? La cadena que va a asociar desde la materia prima hasta la entrega del producto. Eso es la cadena de suministro, supply chain. Y la cadena de fabricación es todo el proceso que va a pasar desde la creación del equipo, cómo se crea el equipo. También reducir los riesgos de accidentabilidad. Entonces tenemos algunos pasos. La implementación de este programa me va a permitir solucionar y absolver todas esas necesidades anteriores descritas. Proporciona un control de las acciones de mantenimiento, gestiona eficientemente los recambios y automatiza los planes preventivos. ¿Por qué automatizar? ¿Qué significa automatizar? Que se realiza de manera consecutiva, sin detenerse. Automatizar significa que no tienes o que quieres disminuir al máximo tus tiempos perdidos, tus tiempos muertos, la inoperatividad y todo ello.
Debes hacer un inventariado centralizado de los activos. ¿Cuáles son los activos? Lo que tienes tú, las máquinas, los recambios, los accesorios, los grupos funcionales. Uy, perdón. Uy. Ah. Ya. Tienes el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo para estos activos, para aprovechar al máximo y evitar las paradas de planta, gestionando el lanzamiento y reporte de intervenciones. Así también los suministros y equipamientos que yo necesito. El control total mediante los programas, mediante indicadores. Todas y cada una de las áreas tienen KPIs. ¿Qué son los famosos KPIs? Son indicadores que te van a brindar solución, o que te van a brindar al menos un resultado, el cual tú vas a analizar. La integración con cualquier aplicación corporativa de recursos humanos, ERP, buenas prácticas de manufactura, entre otros. ¿Cómo se realiza? Primero necesitas determinar metas y objetivos. Cuando se crea un plan es determinar exactamente qué se quiere obtener. Es conseguir el plan, ¿ya? Para minimizar en número y tiempo las paradas de producción, reducir los costos. Todo se consigue gracias a una correcta planificación. Es como cuando hablas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La ISO 45001, la ISO 14000 y la ISO 9000 te hablan del ciclo de mejora continua, ¿cierto? ¿Han analizado esas ISOs alguna vez? ¿Me escuchan, niños y niñas? No, no a detalle, profesor. ¿Nadie me escucha? Profesor, le digo que no se ha analizado a detalle. Ay, sí, me había olvidado de... Sí se le escucha, profe. Ya, gracias. Sí me había olvidado de que estaba, si estaba o no estaba, o si está, ¿no? O no está. Sí está grabando la clase. Igual también ustedes saben que yo guardo a través de mi computadora, entonces no hay problema en eso. Ya. Yo porque que a veces me pongo a hablar y digo, me estarán escuchando. Y me ha pasado. Incluso con el grupo que menos, se puede decir, era el grupo más crítico. Yo estoy enseñando seguridad al grupo de los avanzados, se puede decir. Los de titulación por experiencia, las personas que ya se han desenvuelto como supervisores o se han desenvuelto como monitores o prevencionistas de riesgos, entre otros, que han tenido experiencia en seguridad, y a ellos les estoy explicando, y estaba ahí hablando y hablando, 20 minutos estaba, y no me podían decir que no se me escuchaba. Y pucha, dije, ¿qué pasó? ¿Por qué no me responden? Y cuando les pregunté, no escuché ninguna voz, entonces dije, ¡ah! Y no perdí tiempo, pero bueno, lamentablemente no se debió dar así, ¿no? Por eso pregunto, ¿ya? No van a creer que yo lo hago por molestar. Yo no pregunto, ¿me escuchas? ¿Se ve? No pregunto para incomodarte. Al contrario, yo necesito saber continuamente si me estás escuchando y estás viendo, para no tener problemas. Si es que alguien no está viendo, puede activar su micro o puede enviar al chat, ya, si es que no ve. Bueno, ya definí algunos de los... Bueno, lo primero que haces es definirla. Ya. ¿Por qué les estaba explicando eso de la ISO 45001? Al final también les voy a decir. No se olviden, son dos cosas. La eficiencia y la ISO 45001, ¿ya? Ya. Ya. Hay que ser más concreto y tener metas más específicas y alcanzables. Incrementar la disponibilidad de los equipos en un 60%. Hablando de manera general, tú haces un promedio. Incrementar en un 60% es más de la mitad. Reducir las fallas en un 70%. Mejorar la utilización en mano de obra. ¿Ya? Tú tienes establecer un presupuesto. Esto del 80-20 nos lo dice la ley de Pareto. Es bastante aplicado en las empresas. Establecer un presupuesto para realizar el mantenimiento preventivo de los activos de la empresa. Se tiene en cuenta la frecuencia que nos recomienda el fabricante, los costos nosotros los vamos a definir, las fechas de revisión. Expertos en mecánica aseguran que la fórmula correcta para invertir el presupuesto es 80 en preventivo y 20% en la corrección. Yo tengo que realizar una inversión
para anticiparme, no para corregir. Porque cuando hago una inversión para corregir, es lo peor que puedo estar haciendo. Voy a tener más costo, mayor cantidad de dinero voy a tener que dar. ¿Ya? Realizar un inventario de los equipos existentes. La máquina o máquinas, equipos, herramientas, accesorios, los componentes que tienen y los subcomponentes. A ver. Ya, voy a salir un poco de esta parte porque esto lo pueden leer ustedes. Rápido, si no Maya. Revisar los mantenimientos previos realizados. O sea, ¿cuál es el historial que se tiene? Luego tienes consultar los manuales de los equipos. Es necesario conocer la especificación y recomendaciones. Las medidas de seguridad. ¿Cuáles son los dispositivos? ¿Cuáles son las guardas? En fin. Obligaciones legales. Acá en Perú, ¿cuál es la norma legal? A ver, ¿quién me puede decir? Para lo que es evitar problemas en seguridad. ¿Cuál es la ley? ¿Qué sería ya? Los cuelgo. Profesor, la 29783. 29783. Ya, ¿qué sería? Existe normas específicas. No recuerdo si es una resolución ministerial o una norma técnica peruana. Cuando yo estaba realizando cuando todavía estábamos en clases presenciales, estaba haciendo no un plan, sino un programa, o sea, un documento del taller que nosotros tenemos. Y estaba tomando en cuenta una norma, no me acuerdo cuál era. A ver, voy a buscar ese documento mientras estoy explicándoles, porque existen documentos para la creación de talleres de mantenimiento. Acá en Perú, no van a pensar que es del extranjero. También cumplimos normas internacionales, lógicamente. Normas que nos da la ASME, la ASTM, o que nos puede dar la EMSHA, entre otras organizaciones que son interesadas en temas de seguridad, y no solamente seguridad, sino en mantenimiento. ¿Ya? Las normas UN en Europa, entre otros. El checklist brinda información importante e interesante, porque esto es continuo y todos los días los trabajadores realizan un checklist. Todos los días. No hay un solo día que dejen de hacer un checklist. Designar los responsables, quienes se van a encargar. No solamente los responsables para elaborarlo, sino para darle seguimiento. ¿Cuánto es el costo por hora, hora normal, hora extra, bono de producción? Porque también existen beneficios. No solamente son para aquellas personas que son los gerentes o los superintendentes o los jefes. Para todo el personal que estuvo involucrado en ese trabajo se les puede dar bonos de producción. Y eso hacen las empresas, al menos las minas. Cuando tienes una producción, has pasado una cuota de producción porque has estado coordinando bien con tu guardia, entonces te hacen un bono de producción, te dan un bono de producción, un bono monetario. Eso es como para incentivar. ¿Ya? El mantenimiento es en base a métricas e indicadores. Métricas se refiere a mediciones. ¿Ya? También se refiere a las horas de funcionamiento de las máquinas. También los kilómetros recorridos. Por ahí alguien dijo KMPH, creo. Kilómetros, ¿cómo era? No, KTPH. Kilómetros tonelada por hora. O sea, ¿cuántos kilómetros? ¿Cuántas toneladas has tenido por hora? O kilómetros por hora, o TPH, toneladas por hora, o también TPG, toneladas por guardia. Ya, todo eso se tiene que calcular. Es que para eso sirven estos programas de mantenimiento. Desarrollar y planificar el mantenimiento, la frecuencia, si los trabajos se realizan con máquina o en marcha o parada, la posibilidad de realizar rutas de inspección para observar el correcto funcionamiento, analizar los recursos, entre otros. Ya no falta mucho, tranquilos. Ejecutar las tareas que están descritas en el plan y verificar su cumplimiento. Siempre debe existir alguien fiscalizador que vaya a revisar, analiza e informa qué se está desarrollando. Algunas empresas utilizan el BI, el Business Intelligence, que nos dan una visión clara cómo ha sido el plan, la ejecución. Otros utilizan el método Agile,
Scrum Master o el método Agile para agilizar las cosas. Y al final tenemos la conclusión. ¿Cuál es el objetivo entonces? Ahorrar dinero y reducir costos. Incluso yo diría reducir gastos. A los avanzados les preguntaba, y es lo mismo, creo que todos tenemos un criterio con respecto a esta pregunta. Yo les puedo preguntar, si me permiten, ¿qué diferencia hay entre un gasto y un costo? ¿Quién me puede decir? Profesor, eso sería algo parecido, así como lo que usted mencionó, la productividad y la rentabilidad que puede mostrar un equipo y que pague su costo, bueno, su inversión que ha sido. Más o menos va por ahí. ¿Quién más? Ya, para hacerlo rápido, ¿ya? ¿Qué dice? La diferencia entre costos y gastos es que los costos es el desembolso que se realiza para producir un determinado producto. En cambio, el gasto es el desembolso general que realiza la empresa para el desarrollo de sus actividades. Los costos son un conjunto de gastos y dicen que los gastos es una parte del costo. Pero en sencillas palabras, muchachos, esto yo quería mostrarte porque esto te dice en internet, pero la experiencia te dice así. ¿Qué es el costo? Es lo que te va a servir para producir. ¿Qué es el gasto? Es lo que no te va a servir para producir. Es lo que tienes que dar tú por compensación económica, imaginemos. Ya eso te dice la experiencia. Por ejemplo, un gasto. ¿Qué sería un gasto? Si accidenta un trabajador, ¿qué es? ¿Un costo o un gasto? ¿Cómo lo analizo? Dar un desembolso va a generar un beneficio a la empresa. Si genera un beneficio, es un costo. Si no genera ningún beneficio, es un gasto. Es algo en contra. ¿Qué es el accidente de un trabajador? ¿Un costo o un gasto? Un gasto. Lamentablemente. Yo creo que Gasto, ambos, profe. profesor. Y es que es un tema muy amplio, ¿ya? El costo del costo y el gasto. Es que, ahora, tú lo analizas desde el punto de vista, si lo ves más allá, como me imagino lo está pensando Manuel. Manuel, si tú puedes comentar por qué crees que es un costo. Manuel, ¿me escuchas? Profesor, ¿me podría repetir, por favor? No lo he escuchado bien. ¿Por qué crees tú que es un costo el hacer, o sea, hacer un desembolso por un accidente de un trabajador? ¿Por qué crees que sea un costo? Bueno, el costo sería porque, bueno, bueno, yo como mencioné hace rato, yo vi que podría ser que sea un costo y un gasto al mismo tiempo, porque el costo sería la reparación o sea, que le vas a hacer al trabajador, y bueno, y el gasto sería de que la empresa no va a estar ganando, sino va a estar como que de una forma viéndola va a estar perdiendo plata, o sea, porque le está teniendo que reembolsar ese dinero a un trabajador por el accidente que haya sufrido. Ya, en efecto, no se compliquen y no le den tantas vueltas al asunto. Si tú quisieras verlo como un costo, tendrías que analizar lo siguiente. Ya, una persona, sea como sea, es un activo. Con todo y las fallas y accidentes que pueda tener un trabajador, es un activo para la empresa. Si yo voy a realizar algún pago en los activos, es un costo. Todo lo que sea activo. Ahora, la chamba es buscar cuáles son los activos de la empresa. Pueden ser los equipos, las máquinas, las herramientas, los accesorios, el personal. No solamente de la empresa misma, sino también de las contratas y subcontratas. ¿Ya? Eso más o menos estaría relacionado a los costos. Y en cuanto a los gastos, aquello que no va a retornar. Por ejemplo, si falla un equipo, producto ya del tiempo de uso,
falla un equipo, herramienta, accesorio, una máquina falla y necesitamos hacer el cambio de un componente, necesito hacer el cambio, yo ya no voy a recibir ningún dinero por el componente que no me va a servir. Por lo tanto, me estaría generando, si es que yo lo quiero seguir manteniendo en la empresa, me va a generar un gasto. Por ejemplo, algunos por no querer invertir siguen utilizando equipos que tienen 5, 6, 7, 10, 20 años. Por simplemente no querer realizar una inversión. Y eso genera ¿qué? Un gasto, empieza a exagerar esta máquina. Como nos damos cuenta que está fallando, pero dale nomás, total, todavía está trabajando. Dicen, pero tú tienes que buscar esto, ¿ya? Ya me voy a meter al tema que les había mencionado. La eficiencia, operatividad. Y eso, profe, ¿y eso es importante para la carrera de seguridad? Sí, porque tú siempre vas a estar en contacto con los famosos KPIs. No sé si alguien les habrá explicado, espero que Bruce les haya explicado qué es un KPI. Que es importante para seguridad en operaciones mineras, es importante saber qué es un KPI. ¿Sí les ha dicho que es un KPI? Son Sí, indicadores de profesor, es desempeño, un... profesor. ¿Cómo? Son indicadores de desempeño, de Ah, sí. trabajo que nos sirven como referencia para evaluar a futuro y en base a qué estamos haciendo. Si el desempeño del trabajo ha sido óptimo a los años pasados o si hemos bajado, o sea, como un indicador siempre. Ya. ¿Qué indicadores tienen en las empresas mineras? A ver. ¿Cómo era? Era indicador de producción o no, o sí. No me acuerdo, profesor, algo así estaba. Es que ese día la clase estaba entrecortada con mi celular. Puedes tener de producción. Puedes tener indicadores de mantenimiento. Puedes tener indicadores de bueno, yo le voy a poner No. geomecánica. Espero que Bruce les haya dicho qué es la geomecánica. Eh, Sí. ¿Qué más? Producción, mantenimiento, geomecánica. Tienes, bueno, los indicadores de la carrera en sí misma. Y por último, los indicadores de administración. Los indicadores de producción, por ejemplo, una eficiencia, no es más y es algo simple como analizar cuáles son tus datos reales entre tus datos teóricos o tus datos o lo que te indica el manual. Ya, eso así mides una eficiencia. Dato real entre dato teórico. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el tema productivo. Entonces, quiero yo calcular el porcentaje de producción que se tiene diaria. Para calcular el porcentaje de producción diaria, entonces lo que voy a hacer es voy a tomar el dato real. ¿Cuántas toneladas por guardia tengo? Imaginemos ya, yo estoy produciendo en mi guardia internamente, yo como trabajador, estoy produciendo 40 toneladas métricas. Pero en sí el plan son 60 toneladas métricas. Entonces tú haces el cálculo y hallas que estás en un 66.67%. ¿Ya? Y de acuerdo a los medidores que tú tienes, evalúas. Ese porcentaje está mal, porque cuando estoy cumpliendo menos del 70%, yo estoy generando una pérdida. En el caso del mantenimiento, yo también tengo indicadores. ¿Cuáles pueden ser algunos de los indicadores? Tiempos muertos. ¿A qué se refiere con tiempos muertos? Los tiempos que están pasando en el taller. ¿Ya? Fallas o averías. ¿Cada cuánto tiempo se están desarrollando? Inoperatividad. Algo está fallando. La geomecánica. A ver si les han explicado cuáles son los KPIs de la geomecánica.
Y eso es importante. Por ejemplo, cuando estamos en operaciones, existen algunos cálculos matemáticos que se realizan para evitar la caída de rocas, para hacer cálculos en sí. Ya la geomecánica me sirve para hacer cálculos. ¿Pero de qué? Si es que les han hablado es de la resistencia de la roca, eso es geomecánica. Es el área que se encarga de buscar cuáles son los esfuerzos. Existen dos áreas, no solamente es la geomecánica, sino también puede ser la geomecánica o puede ser la geotecnia. Y son muy diferentes las dos áreas. ¿Qué buscan? ¿Qué no buscan? Las micro y macro fracturas. Eso es un tema ya operativo, pero más o menos para mencionarles y no estar dando vueltas en el asunto, lo que se hace en geomecánica es calcular el Q de Barton, lo que se hace es calcular el RMR, lo que se hace es calcular también, tienes el Q de Barton, el RMR, el RQD, tienes, ¿qué más? La dureza o resistencia, la cantidad de agua, tienes, ¿qué más? Lo que es la rugosidad. ¿Qué más tienes? Rugosidad. Otro ensayo. Los esfuerzos que se realizan en interior, en las rocas. Entre otros, tienes un montón. Todos esos cálculos me van a servir para entender qué tipo de sostenimiento yo voy a realizar. Para eso es. Y yo voy a tomar una decisión de acuerdo a eso. En el caso de seguridad, esos los conoces ya. ¿Qué sería? ¿Cuáles son los KPIs de seguridad? Ese es más estadístico. ¿Cuáles son? Ok, se callaron. No, ¿cuáles son? ¿Me escuchan? No, no voy a hacer. Profesor, Profesor, le escucho puede entrecortado. Ya. identificar peligros, evaluar riesgos y gestionar los riesgos. No, el índice de frecuencia, el índice de severidad y el índice de accidentabilidad. Esos son tus indicadores. Incluso el índice de cumplimiento del programa anual de seguridad. El índice del cumplimiento de las capacitaciones, entre otros. Tienes un montón acá en seguridad. Y en la administración ya es un tema más de costo, de remuneración, pérdida económica y cosas así. ¿Me escuchas, María? María, ¿me escuchas? Aló, aló, aló. Y recién se le escucha. Ya. Entonces yo menciono todos estos porque son números que tú tienes que analizar. Ahora, no te concentres en todo lo demás. Yo quiero que te concentres en estos de aquí. ¿Ya? Voy a ver si podríamos hacer algunos ejercicios, si me alcanza el tiempo para explicarles cómo se calcula el índice de frecuencia, índice de severidad, índice de accidentabilidad. Eso les ha explicado Bruce, me imagino. O bueno, si no fue Bruce, en su momento tal vez les ha explicado Roy. O bueno, el docente que les enseñaba seguridad de repente les ha explicado. Sí, profe. ¿Ya? Sí, profesor, el profesor Roy creo que nos explicó algo con base a eso. Hicimos algunos ejercicios también, creo. ¿Ya? Esos son los que debes tener en cuenta. Y con respecto a lo que les mencionaba la ISO 45001, para que no crean que les he mencionado por gusto, son 3 ISOs, ¿ya? El sistema, cuando hablamos de un sistema integrado de gestión o una trinorma, son 3 ISOs. Y eso sí lo deben saber. La ISO 9001, la ISO 14001. ¿Y cuál es la otra ISO? Y por último tienes, y no menos importante, la ISO 45. La ISO 9000 es calidad, la ISO 14000 medio ambiente y la ISO 45000 gestión de seguridad y salud ocupacional en la empresa. ¿Ya? Y todas ellas hablan del ciclo de mejora continua. En el ciclo de mejora continua tú tienes simple, así chiquitito, ya con esto termino, para que puedas ir al otro curso. O creo que ustedes hoy día no tienen otro curso, ¿no? Hoy día No, solo... profesor, pero tenemos cosas que hacer, bueno, al menos yo. Perdón, pues perdón. Ya, mentira, no estoy... Ahí está. ¿Alguna vez les han enseñado me imagino Bruce les ha dicho, el ciclo PHVA?
han dicho o no les han dicho? Creo que no, profesor. ¿No? ¿Nada? No me acuerdo de esa parte. Sí, Sí, profesor, yo me recuerdo algo de eso. Ah, ya me acuerdo. Esto, ¿dónde lo describe? En la ISO 45001 está descrito el ciclo de mejora continua. Y ahí está toda la información que se refiere al tema. En el caso de seguridad, ¿cómo vas a encontrar el índice de frecuencia, índice de severidad, índice de accidentabilidad? Revisando las leyes. La resolución ministerial 050 del año 2013 te dice esos indicadores. El decreto supremo 024 del año 2016 te dice. El decreto supremo 011 del año 2019 te lo dice. ¿Qué más? El decreto supremo 043 del año 2008 de hidrocarburos también te lo dice. ¿Qué otro sector? El decreto supremo, no, es si no me equivoco, el decreto supremo 042F del año 1964 también te lo dice. ¿Qué más? La resolución ministerial 111 del año 2013 te dice con respecto a electricidad, y la norma ITI también es para industria. O sea, te he mencionado los sectores: minería, construcción, industria, hidrocarburos y electricidad. Todos tienen esos indicadores, porque esos indicadores te van a permitir hacer un gráfico, y con ese gráfico analizar tus resultados. Perdón. A ver, alumnos presentes, creo que todos oye por primera vez. Bueno, uno más, uno menos. Andreina Mamani Yarquispe, Ani Sánchez Cusiguamán, Cindy Durán Murillo, Leandro Apaza Quispe, Manuel Humberto del Águila, Sana, María Quispe Conza, Mayra Rospi de Alamuca, Silvia del Carpio Guamani y Wilfredo Huacasi Guamani. Listo, muchachos. Eso es todo. Muchas gracias por su tiempo. Disculpen de nuevo, nuevamente. Ya, disculpen. Nos vemos la próxima semana. Ya vamos a avanzar ya con un caso específico, cómo es el desarmado, cuáles son los peligros, qué tipo de herramientas se deben utilizar y todo eso. ¿Sí? Profesor, el examen es la siguiente semana. El examen de explotación, el examen de seguridad mecánica todavía va a ser de acá a 2 semanas. Ya, profesor, gracias. Listo, no se preocupen, cuídense, que les vaya bien. Hasta la siguiente clase, cuídense, que les vaya bien, jóvenes y señoritas. Estudien, por Ya, favor. profesor, pues igual. Para explotación estudien, por favor. Nos vemos, que les vaya bien.